Estamos acá para hablar de cultura de la innovación. Primero que nada, les quiero agradecer a AmCham por esta invitación. Les quiero presentar a Fabiana Gado, que es CEO de Conferri. Les voy a presentar a Marcelo Melamed, también aquí, que es HRVP Latam de Lumen Technologies. Estamos con Adrián Lazo, vicepresidente de Innovation Officer de Baufest. Y mi nombre es Debian Sterman, les hablo de Fail Culture. Y estuve escuchando las otras reflexiones de las personas que hablaron antes que nosotros. Se habló de tecnología, se habló de innovación, se habló de cómo impacta, ¿no?, la educación y qué esperamos para adelante. Ahora en la cultura nosotros vamos a hablar un poco de qué es la cultura de la innovación, vamos a hablar un poco del propósito, vamos a hablar de liderazgos y sobre todo este concepto de, si vamos a hablar de cultura de innovación, tenemos que hablar también de los aprendizajes que dejan las fallas, los fracasos y los errores y animarnos a generar los espacios para que eso suceda, ¿no?, que es parte de cómo estamos construyendo la cultura de lo que se viene a la velocidad que vivimos en el mundo VUCA que tenemos. Y la primera pregunta te la quiero hacer a vos, Marcelo. Si hablamos de cultura de la innovación, que es esta parte que nos toca ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura de innovación según tu mirada? Gracias, Damián. Buenos días a todos. Hablar de cultura e innovación en realidad es hablar de cultura. Cuando pensamos en la innovación, muchas veces nos imaginamos como un mandato. Y la realidad que poder pensar en innovación no solamente es un mandato, sino por sobre todas las cosas, es imaginar aquello que nos pueda sacar de lo que es el status quo. Cuando pensamos en cultura de innovación, pensamos en la diversidad. Cuando pensamos en cultura de innovación, pensamos en el cuestionamiento. Cuando pensamos en cultura de innovación, pensamos por sobre todas las cosas en salir de nuestra zona de confort. Parecen frases remanidas, parecen frases sencillas. Lo difícil de todo esto es llevarlo a la práctica. Y cuando pensamos en cómo llevarlo a la práctica, nos requiere un esfuerzo adicional. Porque nadie piensa, quiero ser innovador. Nadie piensa definitivamente, nadie tiene como mandato, no hay ninguna organización, por el contrario, que vaya a decir yo no quiero ser innovadora. ¿Quién piensa en dejarse estar y que las olas nos pasen por encima? Entonces, cuando pensamos en cultura de innovación, en definitiva, es pensar en algo que estamos últimamente desarrollando que tiene que ver con la percepción valiente. Ver qué pasa en el afuera, animarse a descubrirlo y animarse a encontrar soluciones a aquellas cuestiones que nos generan problemas. Bien, dijiste ver qué pasa afuera, y yo me pregunto quiénes tienen que ver lo que pasa afuera y si existen en las compañías una persona puntual, un puesto puntual que es el que se define para ver lo que pasa afuera. Y rápidamente traigo el tema de los líderes, ¿no? Los líderes en una cultura de innovación. ¿Qué lugar le queda a los líderes y cómo tienen que ser esos líderes en un mundo como en el que vivimos hoy? Fabiana, ¿qué nos puedes decir al respecto de eso? En primer lugar, gracias a todos, un placer estar acá. A ver, yo creo que hay un primer punto que me gustaría aclarar. Todos somos líderes, o sea, uno piensa así, obviamente en las organizaciones tenés aquellos que tienen un rol, ya ni hablamos de cargos, de liderazgo, pero en definitiva todos, aquellos, sobre todo en un contexto de hoy donde tenemos que cambiar permanentemente, estar un paso adelante, reinventarnos, no puede haber alguien que no sea líder de sí mismo, líder en proyecto, líder de un equipo, lo que fuere. En ese sentido, uno dice, bueno, siempre hemos hablado de los líderes que tienen que generar cambios y nosotros en particular los llamamos los líderes disruptivos. Y acá comentaría dos cosas. En primer lugar, son aquellos que nosotros buscamos 5 o miramos 5 atributos dentro de las organizaciones cuando evaluamos gente o cuando buscamos. El primero es que pueda tener una gran agilidad, pero agilidad significa incluso poder trabajar con prototipos, ¿no? La pandemia es un ejemplo, se armaban business cases de meses y meses y en un día más o menos fuimos a trabajar virtualmente. El segundo está relacionado, y lo mencionó Marcelo, con la inclusión. Cómo poder no solo escuchar y aceptar, sino realmente valorar y apropiarse de aquello que es absolutamente diferente a mi paradigma. El tercero está vinculado con la conectividad, que no es fácil, porque uno dice, bueno, sí, yo tengo los distintos stakeholders y
primero es identificarlo, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ser muy innovador y poder trabajar adecuadamente con ellos. La confianza, ¿cómo generas confianza? Porque para ser innovador y generar alguna cosa distinta implica generar confianza y la tercera y la última es obviamente anticipación. Y en ese sentido hay un punto que para mí es crítico. No qué competencias tenés, por eso se habla mucho, es los drivers, ¿qué te motiva? ¿Qué te energiza? ¿Qué te lleva a tener esa cosa que busca lo distinto y rompe las cajas, no solo sale de cajas, las rompe? Y yo creo que ahí es un desafío cómo ver en las organizaciones más grandes o obviamente en aquellas que están empezando, cómo somos todos startuperos, cómo encontramos el startupero que logra generar algo diferente y que realmente no generar algo diferente, sino poder llevarlo a la práctica y convocar gente que me acompañe. Bueno, muy interesante estas 5 características y por ahí retomando la última, ¿no? ¿Qué motiva a estas personas para ser un poco los motores del liderazgo y de lo disruptivo, la innovación? En algún momento hablamos de encontrar el problema, ya después, Marcelo, vamos a hablar un poquito de eso porque tenemos puntos bastante enriquecidos. Pero acá, Adrián, te quiero preguntar a vos, no lo dijiste directamente, pero la palabra me parece que vale, que es el mindset, ¿no? En una cultura innovadora, ¿cómo tiene que ser ese mindset? ¿Ese mindset está y hay que detectarlo o es un mindset que se puede construir adentro de las organizaciones? Bueno, el mindset para mí es fundamental porque la cultura se construye haciendo. Ahora, en las organizaciones, cuando empiezan, son startups, escalan a través de empezar a tener procesos más estandarizados, más guiados a tener una relación costo-beneficio óptima, a ser planificados, a ser predecibles en general. Esto te genera un mindset, que quiere decir criterio para la toma de decisiones, que están enfocados en eso, que es al final tiende a ser el éxito de la compañía la que le da la escalabilidad. Eso se da medio de a patadas con el mindset que se requiere para innovar, que es un mindset flexible, que asuma riesgos, que permita el error, que sea no planificado, que sea abierto. Entonces, creo que la función que tenemos de las áreas de innovación es desarrollar las habilidades y capacidades de las personas para que puedan, entendiendo el contexto en el que están operando, o sea, ya sea de innovación o de excelencia operativa, puedan aplicar el mindset correcto para desarrollar ya sea la innovación o la operación. Ese desarrollo de capacidades desde las áreas las tenemos que promover con actividades, con entornos, con prácticas que le permitan a la persona desarrollar esas actividades y después ponerlas en práctica en esos diferentes momentos que tienen que ser distintos. Ahí yo creo que la gran complejidad humana, que es cambiar el tipo de mindset dependiendo de la situación. Eso me parece que es fundamental. Recordando un poco lo que había dicho Sergio al principio, a veces desde las áreas de innovación tenemos que empujar la cabra, pero lo mejor que podemos hacer es dotar a las personas de capacidades para que ellos puedan empujar su cabra cuando lo necesitan o cuando creen que es conveniente. Bueno, y hasta hace muy poquito hablábamos de misión, visión, valores. Perdón, ¿puedo agregar algo? Por supuesto. Porque me parece muy interesante lo que decís. Y yo agregaría, porque de esto hablamos un montón y todos dirán, bueno, todo muy lindo, lo leemos en el libro. Y yo diría, a ver, ¿cómo hacés él habló de entorno y cómo generar que en realidad cada uno se mueva hacia dirección, más allá de que las organizaciones puedan armar actividades, etc. Y yo creo que un punto no menor es los sistemas, el entorno. Y querramos o no, hay cosas muy concretas, como puede ser los modelos de compensación. A mí me parece que no hay manera, o sea, creo que el modelo de compensación puede acelerar o no esta toma de riesgo o movilizar al statu quo. Y el segundo es cómo están los procesos que realmente permitan cuestionarlos, sino que sea el compliance, la burocracia, que sí o sí no puedo pensar diferente, ¿no? Entre otros, pero perdone. No, está muy bien y tiene que ver con lo que está diciendo Fabiana, la idea de que hasta hace muy poco hablábamos de misión, visión, valores y ahora parece que estamos hablando, y digo parece, yo soy uno también de los que me alineo a esto, a la visión de propósito, ¿no? ¿Qué pasa con las miradas de las compañías, la construcción de sus propósitos, sus para qué y sus por qué,
respecto de la construcción de estos liderazgos. O sea, se pueden alinear, se desalinean, se empatan. ¿Cómo funciona, Marcelo? A ver, la pregunta en sí misma es casi una tautología. Poder pensar que hay un desalineamiento entre el liderazgo, el propósito y la consecución de los objetivos es llevarnos directamente al desfiladero de la muerte. Entonces, por el contrario, el propósito tiene que ser parte de la cultura. Y la cultura, en definitiva, es cómo hacemos las cosas. No es solamente qué decimos, porque en el decir es lo más fácil. El tema es cómo lo vivimos en el día a día. ¿Qué hacemos para reforzar aquellos direccionamientos? Yo no me gusta mucho cuando hablamos de reforzar conductas, porque si no es un método excesivamente pavloviano, ¿no? Entonces, si haces algo bueno te doy un premio, haces algo bueno te doy un premio. Me parece que poder establecer un entramado social y cultural, comunicacional, de propósitos, de ideas, de trabajo, de construcción de los equipos, hace que podamos pensarnos de manera diferente. Es fácil decir tengo un propósito, lo difícil es vivirlo en el día a día y generar las acciones para reforzar todo en dirección a ese propósito. Hoy cuando nos miran, cuando estamos en una organización, Fabián hablaba muy bien de cuáles son los drivers hacia los cuales nos dirigimos y los stakeholders, como decía. En realidad el tema es cómo armamos un ecosistema lo suficientemente potable y potente para que en ese ecosistema nos sintamos cómodos. Si no, el propósito queda de alguna manera descalzado de aquello que queremos hacer. Entonces, pensar en cultura de la innovación y pensar un propósito, proponernos ser innovadores, posiblemente sea una muy buena intención. Vamos a entender si fuimos o no innovadores de manera retrospectiva. Cuando podamos mirar para atrás y digamos qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos y qué resultados obtuvimos. Las ideas por sí solas son maravillosas. El tema es cuando hacemos que esas ideas puedan enfrentarse y encarnarse en una realidad posible que satisfaga finalmente a los componentes de la organización. La innovación parcial puede ser interesante. El tema es cuando todos nos sintamos involucrados en ese propósito y nos lleve y nos motive a resultar innovadores en nuestra gestión del día a día. Fabián, en esto que está diciendo Marcelo, ¿no? Cómo hacer para alinear todos los puntos y hacerlos como correr a un mismo ritmo. ¿Cómo ves vos desde tu experiencia el lugar de la empatía? ¿Funciona, no funciona? ¿Se construye, se transforma? ¿Cómo lo ves? ¿De la empatía? De la empatía con las personas y desde las compañías. A ver, lo mencionaba antes Marcelo, bueno, todos. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de inclusión, el principal factor para ser inclusivo es la empatía, ¿no? Cómo me pongo en el zapato de otro, que realmente también se habla hace mucho el tema de la inteligencia emocional, de la inteligencia social, pero es más que tener la capacidad de... Es la posibilidad de probarse que hay otros que pueden aportar más que yo. Implica vulnerabilidad, implica humildad, y yo creo que el gran problema que tenemos todos, y en la medida que crecemos profesionalmente más, es esta dificultad para pensar como inmigrantes. El otro día leí un libro que está vinculado con la educación de chicos, y cómo ser inmigrantes todo el tiempo. Cómo pensar que tengo que aprender, que tengo que pensar que los demás tienen algo para aportar, y esto implica la empatía, la escucha y el involucrarme desde lo personal, que después de la pandemia ayuda al tema de la relación entre persona a persona, creo que lo ayuda muchísimo. Adrián, al respecto. Yo creo que la empatía es fundamental para poder tener registro del otro y en conjunto poder armar cosas, ¿no? Me parece que eso es lo que nos posibilita ser más, pero también entendiendo que el otro es parte de ese juego y que nos permite crecer y desarrollarnos en función de que hagamos las cosas juntos. En ese sentido, creo que las organizaciones, al igual que el propósito, juegan un papel fundamental, ¿no? Creo que igual, un punto que, perdóname, no mencioné, que no hay manera de ser empático si primero no me conozco a mí mismo. Y también es una frase, pero nos cuesta muchísimo. En general,
cuando incluso uno pregunta, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cómo te ves? Y siempre caemos en lo tradicional. Creo que conocerse implica una introspección que facilita mucho la empatía. Y no es fácil en un contexto de aceleración, sobre todo muchas de las personas acá que están en proyectos que están empezando, es como una cosa de acelere, que el parar un minuto y mirarme en el espejo cuesta. Bueno, y una mirada que todavía no incorporamos, que tampoco la vamos a poder profundizar por cuestiones de tiempo, pero sí me interesa rescatar una idea que por ahí la mirada de las startups lo tiene más desarrollado, que es este tema de los aprendizajes de la falla, fracaso y error. O sea, puntualmente habilitar un espacio para la experimentación, pero que parece muy romántico dicho así. En organizaciones más grandes, darle un espacio a la experimentación significa invertir dinero para por ahí que las cosas no salgan como esperamos y atacar luego a equipos o esconder ideas, que ya vemos muchos casos de muchas ideas que se probaron en el mercado y quedaron de la noche a la mañana por fuera del circuito comercial. ¿Cómo ven ustedes con esta mirada ahora, con esta mirada cultural desde la innovación, qué lugar le pueden dar desde sus trabajos al fracaso, a la falla y al error, y cómo puntualmente lo pueden hacer práctico adentro de sus equipos de trabajo? Yo creo particularmente es fácil hablar de aprendizaje, es fácil hablar de error, es difícil llevarlo a la práctica. Es decir, nosotros, Fabián hablaba de los sistemas de compensación, hablábamos recién de qué es la empatía. Es verdad. Ahora, ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos en el día a día a que el que trabaja con nosotros o nosotros mismos equivocarnos para después aprender sobre ese aprendizaje? Sin ninguna duda es parte del ADN de la innovación. El error existe. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, Fabián hablaba del autoconocimiento. Es imposible pensar que no haya errores. Es imposible pensar que no haya fallas. Ahora, es mucho más difícil aprender de las cosas que salen bien. Porque ahí está también el verdadero aprendizaje. ¿Qué es lo que yo hice que me está haciendo hacer las cosas bien para después no quedarme en el terreno del paraíso de la comodidad? Entonces, me parece que en algún punto, el verdadero aprendizaje está en la cultura del aprendizaje. Permanentemente revisar qué hicimos, aquello que hicimos bien y aquello que hicimos mal, para poder mejorar continuamente. Entonces, si podemos desterrar el concepto de que aprendemos de los errores para poder incorporar, aprendemos de los triunfos, me parece que de alguna manera vamos a poder darle un lugar diferente al aprendizaje y la cultura de la innovación va a tener un terreno mucho más fértil en el cual desarrollarse. Fabiana. Una palabra porque veo el tiempo. A ver, yo digo, qué cosa, ¿no? Porque cuando crecemos y uno mira a los chicos que aprenden a partir del error, ¿no? También me acuerdo con Marcelo de las cosas que les va bien, pero qué difícil es poder hacer una retrospección o una mirada abierta a quienes son más jóvenes y permanentemente están aprendiendo del error. Pero yendo a tu pregunta concreta, yo te diría que además es poder anticiparnos al posible error. ¿Qué quiero decir esto? Va a haber error siempre. El tema es poder anticiparme a que ese error posible me va a agregar valor. No pensar en cuando ya pasó, ¿no? Que puede haber error y justamente igual voy a probarlo, y vuelvo a intentarlo. Adrián. Yo creo que me gusta esta idea del error como una forma de aprendizaje. Me parece que para que eso ocurra, esto que contaba recién de las organizaciones que se focalizan en la excelencia operativa, la medida de eso es el cuadro de resultados. Entonces creo que también hay que generar un cuadro de resultados de aprendizajes. La forma de medir, premiar, valorar y armar entornos seguros para el error es medir los aprendizajes en lugar de los errores. Es cuánto estamos aprendiendo, cuánto nos estamos acercando al problem solution fit, cuánto nos estamos acercando al product market fit, ¿no? Entonces, cuando uno desarrolla una startup o cuando desarrolla un nuevo negocio, una compañía, lo que tenemos que estar midiendo es el aprendizaje que está generado, el aprendizaje por los errores, como decía Marcelo. Entonces me parece fundamental hacer esos cambios, implementar esas cosas, los entornos y los mecanismos de medición que no busquen un resultado
de excelencia operativa, sino que busquen un resultado de cuánto me estoy acercando a lograr eso del problem solution o del el product market. Bueno, estamos en tiempo cumplido, perdón. Requiere mucha tolerancia a la frustración, ¿no? Yo tenía un amigo tengo un amigo que es emprendedor y dice, de 20 emprendimientos que van a salir mal, uno posiblemente salga bien. Y bueno, hay que tolerar esa frustración, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Estamos en tiempo cumplido, han pasado 20 minutos. Es poco para hablar de cultura y sobre todo de cultura de innovación. Creo que todos recién ahora empezamos a calentar los motores, ¿no? Y ahora empezaríamos a hablar. Hoy no va a poder ser posible. Significa que no dijimos nada. Y no dijimos nada. Ojalá se hayan quedado con algunos conceptos de los que fuimos hablando acá. Y muchas gracias Fabiana, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Adrián. Desde acá los saludo, les pido que no se muevan. Ahora viene Gastón con Adrián que se queda y les van a hacer un anuncio. Me prometieron que es muy importante, quédense. Parece que hay sorteos y premios. A ustedes muchas gracias y muchas gracias.